¿Qué tal? Muy buenos días, queridos amigos. Como siempre, estamos aquí en su podcast, La Ley por encima de todo, que nos auspicia Consultores Jurídicos Forenses. Hoy tenemos un invitado de lujo, de lujo. Así que primero vamos a presentar a nuestro panelista, como siempre, nuestro queridísimo amigo, el doctor Jorge Enrique Chipana. Un aplauso para nosotros. Gracias, doctor, por la presentación. Esperamos que el día de hoy trasladar información de interés y, como siempre, en buen ánimo y para una correcta administración de justicia a través de los operadores de persecución pública. Bueno, con ustedes, un servidor, su amigo de siempre, Ismael Edward Arroyo Roca, abogado de profesión y también miembro de la institución policial. Siempre con la autorización de la Policía Nacional, del Comandante General, para poder dar estas charlas informativas, educativas, en bien de la sociedad. Como les decía, tenemos un invitado de lujo. Nuestro queridísimo amigo viene desde la ciudad de la eterna primavera, desde la provincia de Errázuriz, del distrito de Puerto de Malabrigo. Hay que ser muy enfático con eso porque es de Malabrigo, desde la ola izquierda más larga del mundo. Así es que con nosotros, uno de los pioneros de los procedimientos operativos policiales, uno de los pioneros también del desarrollo y protocolo de actas policiales, nuestro querido amigo, el detective y pesquisa, don Cristian Colchado Pinto. Un aplauso, doctor. Muchas gracias, muy buenos días. Le agradezco a los amigos de La Ley por encima de todo por esta invitación y espero que el conocimiento que tenemos en estos 20 años como docente policial y capacitador dentro del sistema educativo policial les sirva a nuestros amigos policías preventivos, policías pesquisas y los policías peritos. Muy bien, vamos a tener un desarrollo muy importante el día de hoy. Nuestro tema para nuestro invitado es el tema de actas y procedimientos de investigación criminal, bajo el contexto que a diario, como bien lo mencionó nuestro invitado, es que se desarrollan actividades dentro de la flagrancia delictiva y en hechos de no flagrancia. Y hay un tipo de actas que desarrollar, el acta de intervención policial, el acta de detención, quién detiene, qué se debe hacer, el funcionario policial, en qué momento desarrollar, cuándo es urgente e inaplazable. Esto está dentro del Código Procesal Penal y quién mejor para que nuestro invitado nos pueda dar esa énfasis para poder desarrollar este contenido. Con usted, maestro Colchado. ¿Cómo están? Mire, hablar de actas es hablar justamente de uno de los documentos operativos más importantes, por no decir el más importante, dentro del mundo de la investigación policial, ¿no? Pero también dentro del mundo de la prevención policial. La dación del Código Procesal Penal le ha permitido que el policía sea cada vez más profesional, porque no basta tener el conocimiento técnico que lo adquirimos ya sea en la escuela de oficiales o en las escuelas de suboficiales, y ahora el agregado del conocimiento jurídico, porque el acta tiene dos ámbitos, el ámbito técnico y el ámbito jurídico. Y ese es el cambio radical que hemos logrado tener con la dación del nuevo Código Procesal Penal que fuera emitido el año 2006 y que entra en vigencia de manera paulatina en todo el Perú. Entonces, esto significa que el efectivo policial no solamente debe manejar el conocimiento técnico, ya sea mediante sus manuales, mediante sus directivas, sus protocolos, mediante sus guías, sino también ahora el policía debe conocer básicamente el aspecto que le compete dentro del Código Procesal Penal, pero siempre relacionado a su actuación policial y por ende a la redacción de las actas policiales. Con relación al tema, mucho se habla, maestro Colchado, eh, que el policía tiene que saber de todo y para todo. Se le tiene que tener conocimiento jurídico, porque tiene que saber la teoría del caso y teoría del delito. ¿Cómo identifica en milimétricos segundos qué delito va a afrontar, qué delito tiene que desarrollar, qué actas va a procesar?
Y esto hace que el policía se le exija los protocolos correctivos. Tienen que saber de derechos humanos, de uso progresivo de la fuerza, cómo reduce a un delincuente que ha cometido un hecho delictuoso. Bajo ese contexto, ¿usted está de acuerdo que el policía no solamente sepa desarrollo de actividades de procedimiento de investigación, sino también tiene que tener conocimiento jurídico? Sí, hay que partir cuando hablemos de actas, porque es importante que cuando nosotros, por decir, estamos en una determinada ciudad y vemos un enorme edificio, nosotros solamente vemos el piso número 1, 2, 3, 15, piso número 40, por decir, pero no vemos las bases. Para aquellos que ejercemos la docencia, ejercemos el ser instructor, el ser capacitador, y hablamos de actas policiales, no solamente debemos centrarnos del piso número 1 al piso 20, debemos centrarnos en primera instancia en lo que es la base y sobrebase. Y si nosotros como docentes no enseñamos la base del acta, tengan ustedes la plena seguridad que ese edificio se va a caer, así como se caen las actas. Eh, la policía, cuando interviene en hechos de flagrancia, la policía no va pensando qué actas voy a redactar. El policía tiene que ir pensando qué tipo de diligencia de investigación urgentes o inaplazables voy a ejecutar en una detención en flagrancia, en una intervención flagrante. Por decir, si el policía observa una situación flagrante, el policía va a ejecutar diligencias de investigación urgentes o inaplazables que lo prescribe el artículo 67 del Código Procesal Penal. ¿Y cuáles son estas diligencias de investigación urgentes o inaplazables que el policía va a ejecutar en un hecho flagrante? La detención, la lectura de derechos del imputado, el registro personal, el registro vehicular, las entrevistas, las incautaciones, los comisos, los hallazgos. Todas estas diligencias de investigación urgentes e inaplazables van a tener valor legal siempre y cuando el policía le ha comunicado al fiscal. Entonces, ya sea de manera paralela a la ejecución de las diligencias, el policía debe comunicar al fiscal para que el fiscal le dé el puntillazo de inicio de la investigación preliminar. Y eso lo prevén la última modificatoria que ha habido. Entonces, el policía, paralelamente al estar ejecutando las diligencias de investigación urgentes o inaplazables, debe comunicarle al fiscal. El fiscal va a disponer el inicio de la investigación preliminar y por ende la ejecución de las diligencias preliminares. Entonces, el policía tiene que ir pensando qué diligencia voy a ejecutar. Y de cada diligencia que el policía ejecuta, plasma en acta. Plasma en acta. No es necesario la presencia del fiscal en los casos de flagrancia, salvo que sea un muerto, ¿no? Tiene que estar presente el fiscal para que pueda disponer el levantamiento del cadáver y estar presente. Pero en aquellas acciones delictivas flagrantes, el policía comunica al fiscal y paralelamente ejecuta su diligencia de investigación urgente o inaplazable. Y estas diligencias se plasman en actas. Bien, hay que tener en cuenta que las actas son elementos de prueba documental que posteriormente en el proceso van a ser utilizados como prueba preconstituida. ¿Qué opina usted, doctor Jorge Enríquez? Gracias. Indudablemente, la temática de las actas está vinculada a la prueba preconstituida o acta anticipada impropia. De fuente española, apreciaría yo. eh, es una cuestión poco abordada, pero totalmente relevante para el proceso penal, por cuanto ese acto que sucede en un espacio y tiempo va a reconstruir el hecho que mañana más tarde va a estar en su fase estelar del proceso penal, y es tan importante que por un acta puede haber una consecuencia penal para un sujeto. Ahora, lo que trataríamos de repente en la modestia parte de la mesa, deberíamos clarificar o llegar a una cuestión, es eso de la comunicación, ¿no? Eso de la comunicación, ¿no? Porque a veces se produce un problema ahí por cuanto, ¿qué es lo primero, no? ¿Hacer el acta o comunicar?
Primero comunico, después hago el acta. Ahora, te- tenemos un catálogo preciso que desarrolla la norma adjetiva, el Código Procesal Penal desarrolla un catálogo, ¿cuáles son las actas? ¿O adecuamos al caso? Que cada caso tiene su cuestión. Y otra arista más, ¿no? La muy, la acta de intervención policial. Hasta ahora yo he visto en el colectivo que hay posiciones de que lo hacemos al inicio o lo hacemos al final. Ahora, un aspecto importante, dice el doctor, ¿no? Los hechos. El acta reproduce el hecho y está eslabonado al derecho. Los agentes policíacos ven hechos de carácter criminoso vinculados al derecho. Así es, así ocurre. Sino que hay personas que creen que no es así. No, es así es. El hecho está eslabonado al derecho. Y usted lo planteaba, ¿no? El policía tiene que conocer, claro, desde esa óptica, si no, no se podría construir un caso, un hecho. Ahora, esas son me parece, las cuestiones que habría que clarificar o abordar para nuestra comunidad que nos está viendo y nuevamente que el código del 40 no había un desarrollo como ahora existe, pues, ¿no? En tratamiento del 120, 121 y demás. Y es prueba preconstituida. Y esa es la figura jurídica, el nomen juris del acta. La actuación policíaca está vinculada a la prueba preconstituida. Y más aún en flagrancia, ¿no? Más aún en flagrancia. Y otra cuestión también que se me viene es, se reproducen las actas. ¿Y, y por qué siguen haciendo las constancias? Y algunos le han transformado de constancia a actas. Entonces, y eso también va con el cambio de mentalidad, ¿no? Cambio de mentalidad. O es actas o es constancias. Ahora, un detalle más agrego a la mesa. Eh, Ese acta de intervención policíaca, que antes era el parte, antes, y no es un documento técnico del profesional policíaco y debería ser acta o debería ser informe, porque ese es el acta de intervención policial reproduce todo el hecho, desde un inicio hasta al final, hasta la entrega a la unidad de investigación, ¿no? Y quienes abordaron, quienes participaron, qué se encontró, qué se incautó, que se entrevistó, etcétera, etcétera. Puede tener 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Y firma el sujeto. Pero ya firmó la incautación, el comiso, etcétera. Y firma. ¿No habremos equivocado ahí la cuestión? Porque eh, eh, esa acta reproduce todo el abordaje, participación criminalística, etcétera. Y ella apreciaría que nos hemos trasladado como ahora está ya desarrollado a que todo es acta. Y a veces equivocamos, pongo sobre la mesa, que si el Código Procesal Penal fuera un catálogo específico de investigación criminal. No, o sea, hay que abordarlo, hay que respetar, indudablemente, pero no estaremos confundiendo esa cuestión, porque no es un catálogo de investigación criminal. Claro, había Pero, una duplicidad, ¿no? Porque ya se está haciendo el acta de registro, el acta de detención, el acta de hallazgo, recojo, en cada una de ellas se le hace firmar al intervenido claro, del hecho delictuoso. Bajo ese criterio, hacer un acta de intervención policial que básicamente, como usted lo menciona, doctor, es una narrativa de toda la intervención. y está bien que ocurra. Pero al narrar, lo está narrando el efectivo policial, el instructor. ¿Por qué tendría que firmarlo el intervenido? Le dejo en la mesa, Mire, maestro Colchado. el acta de intervención policial es eminentemente narrativa, donde los policías intervenientes van a narrar qué sucedió antes del hecho, durante y después. Pero dicha acta no tiene ningún tipo de valor probatorio respecto a las otras actas. Por decir, el acta de registro personal sí es probatorio porque se va a determinar que como consecuencia del procedimiento policial de registro personal se encontró un arma de fuego, se encontró distinto tipo de drogas. Entonces, estas actas sí, como el acta de registro personal, registro vehicular, sí tienen valor probatorio. En cambio, el registro personal, el acta de intervención policial
es meramente narrativa. Y ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque aquel que exige, aquel fiscal, aquel oficial superior de la policía que exige que el policía debe redactar el acta de intervención policial antes de la primera acta y termina después de la última acta, significa que el efectivo policial, en este caso, el mayor Cristian Colchado Pinto, redacta a las 9 de la mañana el acta de intervención policial, pero a las 9:10 el mayor Cristian Colchado Pinto participa en el registro personal y firma el acta. Entonces Cristian Colchado no puede hacer dos actas al mismo tiempo, el acta de intervención policial y al mismo tiempo el acta de registro personal. Es por eso que hoy en día, ya a nivel nacional, en su gran mayoría de distritos fiscales y regiones policiales, se redacta el acta de intervención policial al último. Pero sigue siempre la mala praxis de que se hace firmar al detenido, firman todos los policías. Por lo tanto, ya está quedando unificado que el acta de intervención policial debe ser firmado, uno, por el instructor y a la vez por todos aquellos efectivos policiales que han participado en otras diligencias. Por decir, los dos policías que participaron en el registro personal y en el acta de registro personal firman el acta de intervención policial. El efectivo que firmó el acta de detención firma también el acta de intervención policial. Entonces, en el acta de intervención policial no debe firmar un efectivo policial que no participó en otras diligencias dentro de esa intervención policial. Entonces, como repito, y lo dijo el amigo Ismael, que el acta de intervención policial es meramente narrativa, porque va a narrar qué acción realizó el policía antes de la intervención, qué acción realizó el policía durante la intervención y qué acción ejecutó la policía después de la intervención policial. Para la formulación de las... Pero, a ver, pero ojo, el acta policial hoy en día tiene dos ámbitos. El ámbito técnico, que es la sabiduría y el conocimiento de que el policía que ha recibido tanto en la escuela de oficiales como en la escuela de suboficiales y el ámbito jurídico. El año 1941 entra en vigencia el Código de Procedimientos Penales que está vigente hasta el año 2006. En ese entonces, el máximo objetivo que tenía el efectivo policial era lograr que el delincuente admitiera, reconociera, confesara el delito. Eso era lo máximo que podía aspirar el policía. Pero hoy en día, a partir del año 2006 a la fecha, ya no basta que el delincuente confiese, acepte, reconozca un hecho delictuoso, sino que el policía está en la obligación de poder sustentar que efectivamente él es el responsable. Entonces, y existen ahí dos quiebres. El primer quiebre arranca el año 2006, cuando entra en vigencia el Código Procesal Penal y los policías tuvimos que modificar la malla curricular de la escuela de oficiales, de la escuela de suboficiales, y poco se entendían porque los docentes eran los mismos policías y tenían poca experiencia y conocimiento en cuanto a la aplicación del Código Procesal Penal. Es así que el año 2013 se emite el primer manual de documentación policial con serias falencias, ¿no? Con serias falencias, a pesar que ya estaba en vigencia 7 años el Código Procesal Penal. Luego, el año 2016, entra en vigencia el nuevo manual de documentación, donde ya teníamos 10 años, donde también tiene falencias. Pero este manual de documentación es el que está vigente hoy en día. Entonces, ¿cuándo es que entra en vigencia el segundo y último manual de documentación policial? En julio del año 2016. Pero hasta esa fecha los policías, a pesar que ya teníamos 10 años de vigencia del Código Procesal Penal, no lográbamos entender, ya sea documentadamente mediante las actas, no entendíamos la importancia de las actas. Es por eso que hay un quiebre ahí y ahora quiero aprovechar para hacerle un reconocimiento a alguien que siendo policía logró emitir un libro en agosto del año 2016, donde ya este policía, él logra hacer entender a los policías investigadores, a los policías pesquisas, a los policías detectives y a los policías preventivos cómo deberíamos comprender los lineamientos del Código Procesal Penal para poder volcarlo en acta. Y eso se logró, ¿sabe cómo? Con un libro. Y voy a voltear un poquito para poder encontrar este libro. Y es que en agosto del año 2016
entró en vigencia este libro. Se llama Actuación Policial. ¿Quién tuvo la valentía de poder escribir? Jorge Enrique Enríquez Chipana. Este libro, viejito como lo ve, un libro barato, pero que este libro le cambió el chip al policía y le enseñó, oye, el manual de documentación policial que acaba de ser emitido hace un mes, hablo de julio de 2016, no lo vas a entender mientras no leas esto. Entonces, el autor de este libro es que él logra hacer una ingeniería quirúrgica en el efectivo policial y le cambia el chip. Es por eso que este libro es el inicio de lo que estamos hoy en día debatiendo. Es el inicio de aquellos que hemos tomado ya muchos años el estar siendo docente. Este libro. Y yo quiero felicitarlo, amigo Enrique, porque usted tuvo esa valentía. Quizás Grande, usted- Jorgito, la verdad que grande. me ha- Hasta quizás las usted lágrimas, me ha ¿ah? mencionado, de Hasta las verdad. lágrimas, ¿ah? Quizás Jorge no entienda, te lo digo yo, que tengo 20 años en la investigación del acta policial. 20 años en lo que es los procedimientos de investigación policial. Este libro nos cambió el chip. La verdad que me emociona sus expresiones y las siento de corazón. Algún día se va a escribir la historia de la reforma procesal penal vinculada a la cuestión policíaca. Algún día se va a escribir la historia, pero esta parte hemos aportado a revalorar la relevancia y la importancia del agente policíaco. Y bueno, porque esa es la visión del proceso penal. Muy gentil, muy amable por sus palabras. Y bueno, es el tema de las actas, pues es un tema inacabado, ¿no? Ahora, y ratificando nada más mi agradecimiento por sus generosas palabras. Gracias a usted. Pero Conociéndote, Jorge, hasta las lágrimas, ¿ah? sí. La verdad Conociéndote, que le estoy haciendo una fuerza que no sabes para... No, tener unas palabras del maestro Cristian Colchado de Sí, esta naturaleza creo que ha llegado al corazón de Sí. mi querido socio y amigo. sí. Y sobre todo yo quisiera aportar algo más. Justamente tuve la oportunidad de leer este libro de actuación policial del doctor Enríquez y efectivamente, ¿no? Es necesario que comprendan los funcionarios públicos policiales que justamente este fue lo que menciona el maestro Cristian Colchado, justamente fue el quiebre para poder entiendan colegas, amigos, compañeros, que no es un monopolio del pesquisa, del detective. El funcionario público policial, desde el primer respondiente, tiene que saber formular sus actas. El señor que trabaja en la UCE, en un conflicto social, y tiene que detener a alguien que está haciendo alteración del orden público, tiene que saber formular su acta de detención, su acta de registro personal. Y eso lo va a encontrar también en los manuales que nuestro maestro Cristian Colchado, también un excelente profesional para el desarrollo de actas, ha elaborado ya 11 libros. Bajo ese criterio, tenemos que tener esa concepción y esa conceptualidad para poder mejorar. El Código Procesal Penal exige que el funcionario policial sea mejor. Te dice el 60 la noticia criminal, te dice el 67, el 68, qué es lo que tienes que hacer sobre actos urgentes e inaplazables y sobre las atribuciones que tiene la policía en flagrancia y otros actos de investigación. Bajo ese criterio, maestro Colchado, usted nos podría explicar más al detalle. Sí, yo quería que esta ponencia, que lo da la ley por encima de todos, sea académica, pero no tanto dirigido a nuestros policías, a nuestros amigos abogados, sino al docente que va a las escuelas de formación, en las escuelas de oficiales, suboficiales, a los cursos de capacitación y especialización dentro de la policía. Va a ellos cómo se debería enseñar el tema de las actas. Deberíamos partirlo en dos el acta, ámbito técnico y ámbito jurídico. El ámbito jurídico vamos a dejarlo para la segunda parte, eso es lo que yo sugiero, pero el ámbito técnico hoy en día, yo pregunto, ¿creen ustedes que un efectivo policial, suboficial, oficial, que va a redactar un acta y no tenga conocimiento de las generales de ley?
O sea, es importante que el efectivo policial que va a redactar un acta, sea pesquisa o sea efectivo preventivo, debe conocer las generales de ley, que son 14 datos que debe tener una persona. Dentro del acta policial, ya sea a un detenido, a un testigo, al agraviado, denunciante, se le debe colocar sus 14 datos de las generales de ley, y eso lo indica el protocolo de trabajo y coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional. Los policías deben saber que los hechos se suceden en un determinado lugar y no conocemos, por decir, los tipos de vías, los tipos de habilitación urbana. Confundimos, por decir, distrito con localidad. Confundimos, señores, avenida con jirón. Confundimos prolongación con pasaje. Confundimos, por decir, la vía expresa con un circuito. Entonces es importante que los policías conozcamos de los tipos de vías y los tipos de habilitación urbana. El policía confunde pueblo joven con asentamiento humano. Es importantísimo que conozcamos también. Si conocemos que los delincuentes siempre se drogan, en su gran mayoría se drogan antes de cometer un delito, entonces los policías no conocemos las frases exactas en cuanto a la identificación de los envoltorios de papel que contienen droga. Por decir, cuando el policía encuentra en posesión de envoltorio de papel tipo quete, es que le pertenece a la pasta básica. Y la característica de esa sustancia es parduzca pulverulenta, distinto a los envoltorios de papel denominado 15, que es del clorhidrato de cocaína, que contiene una sustancia blanquecina cristalina. Entonces, esas frases, esas oraciones son agregadas en el acta de manera errada. También, por decir, un efectivo policial va y constata la presencia de un muerto, de un cadáver, lo colocan las actas encontrándose en posición boca abajo, boca arriba, de costadito. No, hay una información en cuanto a la medicina legal respecto a la posición de los cadáveres, de cúbito ventral, de cúbito dorsal, lateral izquierdo, lateral izquierdo, derecho, sumersión completa, sumersión incompleta, etcétera, etcétera. Igual también, cuando los policías intervienen en un vehículo automotor, así como las personas tenemos nuestras generales de ley, los vehículos también tienen sus generales de ley, entre comillas, que es la información básica vehicular, que vendría a ser la placa única nacional de rodaje, por decir, el número de motor, el número de serie, el color, la clase, modelo, marca, Maestro Cochao, etcétera. maestro Cochao, para interrumpirlo, no por interrumpirlo, pero quiero que las personas que nos están escuchando tengan esa concepción de la importancia, el por qué es importante desarrollar esas características. Usted, de repente, lo que nos están escuchando, o lo están escuchando al maestro Cristian Colchao, de repente les menciona avenida, pasaje, vía expresa, corredor, la posición de los cadáveres, de los occisos. También te está mencionando en estos momentos el tema de la descripción de un vehículo. Pero ¿por qué es importante eso? ¿Eso es importante? ¿Es algo simple poner, mencionar? ¿Saben por qué? Porque después eso puede ser cuestionado si es que no se desarrolló y no se mencionó. Esa característica del pueblo joven, asentamiento humano, lo puede usar la defensa técnica para cuestionar su intervención policial. ¿Por qué? Porque va a decir, no, él no, eso, y va a demostrar, de repente, el catastro de la municipalidad, de que eso es un asentamiento humano y no un pueblo joven. Y no decir, no estuvo en el lugar. Y eso va a ser acreditado como medio probatorio. Característico del vehículo, no es un Volkswagen, no es un auto, no es una pick-up. Por eso es importante el tema que nos está explicando nuestro maestro Cristian Colchao, para que continúe usted. Todo ese conocimiento técnico, me refiero al ámbito técnico del acta. Repito, el acta tiene dos ámbitos, ámbito técnico y ámbito jurídico. En el ámbito técnico estamos fallando. Ya los policías, en su gran mayoría, son abogados y ya no están fallando en el ámbito jurídico del acta. Estamos fallando justamente en nuestra esencia como policía, porque cuando los delincuentes huyen en una combi, los policías colocan en el acta huyeron en una combi, y ya no es combi ni camioneta rural, ahora se denomina microbús. Los delincuentes huyeron, por decir, en una mototaxi. No es mototaxi ni tampoco trimóvil de pasajero, es trimoto de pasajero o trimoto de carga.
Asimismo, por decir, los delincuentes huyeron en un vehículo de placa de rodaje. No es placa de rodaje, es placa única nacional de rodaje. Es información técnica que los policías debemos manejar. Y eso es necesario. Doctor Enríquez, desde el aspecto que nos está explicando Técnico. nuestro amigo, parte técnica, nos está explicando el maestro Cristian Colchado, ¿usted no cree que eso es importante, la parte jurídica, para la parte procesal, probatoria? Sí, está vinculado porque, repito, el hecho está abonado al derecho y hay determinadas actas que imperativamente tienen que respetar presupuestos, ¿no? Digamos, las del el acta de incautación y otras, pero se al reproducir hechos, los hechos tienen que ser específicos y que inequívocos, que no traigan duda. Y ahí totalmente de acuerdo que tiene que reproducir. Y sí es cierto que se está fallando, ¿no? Y pongo dos cuestiones sobre esa línea, doctor. Mire, eh, el 332 dice comprobación de domicilio. Y la comprobación de domicilio, ¿cómo se hace? Se ha visto que la gente va a verificar el domicilio, asiste al domicilio, o es que lo hace en la unidad, en su escritorio. Esa es la primera cuestión. Y eso alarmantemente lo estoy viendo hasta el día de hoy. Cuando eso está vinculado desde mi vista óptica a la cuestión de derecho y digamos, al arraigo, a la cuestión de determinar dónde vive una persona. Ahora, otro detalle, vinculado también al tema. Se produce una intervención. Los famosos operativos van, digamos, 20 policías. ¿Los 20 tienen que firmar la acta de intervención? Y ocurre que participaron 20 y firman los 20. O firman 10. Y ves el resto de procedimientos, resto de actas, solamente un policía. Y ya no están los otros 9, los otros 10. Y cuando tú lo llamas a los otros 9, a los otros 5, ¿usted participó? No, estamos confundiendo la cuestión y está vinculado al hecho del derecho. Estas dos escenas, doctor, ¿qué parece? De la comprobación de domicilio y respecto a lo que suscriben el acta de intervención. Al respecto, es importante dejar en claro algo, ¿no? Existen dos momentos que el policía redacta actas. Uno en el lugar de los hechos, in situ, y otro en la dependencia policial. Muy bien. En el lugar de los hechos, el policía va a ejecutar diligencias de investigación urgentes o inaplazables. Ya indiqué cuáles son esas diligencias de investigación urgentes o inaplazables. La detención, la lectura de derechos del imputado, el registro personal, el registro vehicular, las incautaciones, los comisos, los hallazgos, las entrevistas a los testigos, etcétera, etcétera. Todas estas diligencias tienen valor legal siempre y cuando le comunicamos al fiscal. El fiscal dispone el inicio de la investigación preliminar y por lo tanto la ejecución de las diligencias preliminares. Muy bien, ahí tienen valor legal las actas. Y el segundo lugar donde la policía, o el segundo momento que el policía redacta sus actas, es en la dependencia policial. Pero ya no son diligencias de investigación urgentes o inaplazables. Ya estas diligencias las dispone el fiscal mediante la carpeta fiscal o mediante sus disposiciones. Por lo tanto, el policía va a ejecutar actos de investigación en la dependencia policial y es obligatoria la presencia del fiscal. Repito, obligatoria la presencia del fiscal cuando el mismo fiscal dispone que el policía ejecute actos de investigación. Ejemplo, la declaración es un acto de investigación. La comprobación de un domicilio dispuesto por el fiscal es un acto de investigación. El reconocimiento físico en rueda de persona, el reconocimiento de álbum fotográfico de incriminado, el reconocimiento de ficha Renier son actos de investigación dispuestas por el fiscal y por lo tanto la formalidad es distinta, donde debe estar presente el fiscal, ya sea virtualmente o de manera presencial. Ese es el problema, porque la modificatoria del Código Procesal Penal, si hablamos de la comprobación de un domicilio dispuesta por el fiscal mediante carpeta fiscal,
no va a tener valor legal si el policía comprueba el domicilio del detenido, de la agraviada, del testigo, y no está presente el fiscal. No basta solamente con disponer, sino que el fiscal debe estar presente. Por supuesto, en todo acto de investigación donde participa el detenido, tiene que estar sí o sí su abogado defensor. Por lo tanto, allí radica el problema. Y ahí vienen las frases de estilo. Si voy a redactar un acta de registro personal en el lugar de los hechos, la parte del encabezamiento y en la primera parte del cuerpo, colocaré 3 guioncitos, siendo las 18:00 hora de tal día, en tal lugar, presente fulano, jutano y mengano, punto y coma, se procede a ejecutar la diligencia de investigación urgentes o inaplazables de registro personal con el siguiente resultado. Pero si es el acto de investigación de reconocimiento físico en rueda de persona, la frase de estilo sería, punto y coma, se procede a ejecutar el acto de investigación de reconocimiento físico en rueda de persona con el siguiente resultado. Acá diligencia y en otro lado, acto de investigación. Son frases de estilo que el policía debe manejar. En una diligencia de investigación urgente o inaplazable, en el lugar de los hechos, no es necesaria la presencia del fiscal porque deben ser de manera inmediata, inaplazables. Y ahí van a tener valor siempre y cuando el policía, el primer interveniente, no el primer respondiente, el primer interveniente, según la normativa peruana, el primer interveniente es el que tiene que comunicar al fiscal. ¿En qué momento? Antes de ejecutar las diligencias, durante la ejecución de la diligencia o al término de ejecutar la diligencia. No existe un horario a qué hora hay que comunicar al fiscal, pero debe ser en el lugar de los hechos. Y ahí viene el problema. Cuando las comisarías, las unidades especializadas, reciben del personal de radiopatrulla, primeros intervenientes, a los detenidos, las especies, vehículos incautados o droga comisada, y no le comunican al fiscal. Ahí es un gravísimo error porque si no le comunicas al fiscal, se supone que todas las diligencias y todas las actas que se redactó en el lugar de los hechos no tienen valor legal. Pero hay que saber colocar las frases. ¿Por qué? Si se comunicó al fiscal, debemos dejar constancia dentro del acta de intervención policial o en el mismo acta de comunicación fiscal a qué hora se llamó al fiscal, quién efectivo llamó al fiscal, de qué número telefónico llamó al fiscal, a qué teléfono del fiscal, nombre y apellido del fiscal, de qué fiscalía, qué cosa le comunicó el policía al fiscal, qué cosa dispuso al fiscal. Hay que traducir lo que dice el fiscal, porque el fiscal debe disponer precisamente dos cosas importantes. Uno, el inicio de la investigación preliminar y dos, la ejecución de las diligencias de investigación urgentes o inaplazables. Eso debe estar en el acta, porque el fiscal no está obligado a estar presente en, en los casos de flagrancia. En cambio, sí está obligado el fiscal a estar presente virtualmente o, o presencialmente en los actos de investigación que el mismo fiscal dispone en carpeta mediante disposición que el policía ejecute en la dependencia policial. Ahora viene la experiencia, porque por mis 20 años como capacitador y docente policial en lo que es actas policiales, he podido detectar que cuáles son las actas más cuestionadas, porque el que cuestiona las actas no es el fiscal, el que cuestiona las actas policiales es el abogado y es el juez el que va a disponer la exclusión de todo el acta o una parte del acta. Y las actas más cuestionadas son justamente en el lugar de los hechos, en ausencia del fiscal, con conocimiento del fiscal, porque son redactadas estas actas por efectivos policiales jóvenes. En cambio, en las actas como acto de investigación dispuestas por el fiscal, ya lo redactan en la dependencia policial ya detectives, investigadores con mucho más años de experiencia. Justamente esa era una de las interrogantes, ¿no? Antes de darle la pauta, el pase acá al doctor Enríquez, justamente poniendo sobre la mesa el tema del conocimiento que debe tener todo policía, sea primer respondiente, sea pesquisa, sea detective, porque en el lugar de los hechos, el primer respondiente levantará el acta que, ejemplo,
como usted lo mencionó hace un momento, maestro Colchado, una posesión de arma de fuego, una tenencia de arma de fuego. Bajo ese criterio, el elemento de convicción probatorio en el registro personal va a ser encontrar en posesión la tenencia del arma. Una cosa es la posesión y otra es la tenencia. Son términos también diferentes que debe también manejar el policía para delito contra la seguridad pública. Bajo ese criterio, doctor Enríquez, ¿es necesario ese conocimiento? Indudablemente, porque repetimos, el hecho está vinculado al derecho y en la medida que hay ese acercamiento, tiene que plasmarse así y así es, ¿no? Ahora, se mencionaba esta comunicación, a ver, a veces suena como algo por alcanzar o si ya se está realizando, diría yo, habría que ver esa comunicación inmediata, ¿no? Claro, las unidades en sí, apreciaría que por su ámbito no tiene mayor problema porque conocen con qué fiscales trabajan. Pero vamos a los policías que están en las calles, a las radiopatrullas, etcétera. Eh, Ellos deberían andar con un catálogo de todas las fiscalías. ¿Por qué? Porque intervienen acá, intervienen acá, intervienen acá, deberían saber a dónde comunicar. O es que eso no corresponde a nuestra realidad. Y es que actúan inmediatamente ante los urgentes y lo llevan a la unidad. Y eso es lo que estoy ocurriendo y ahora que lo están llevando a las unidades de flagrancia en los lugares donde existe, ¿no? Pero, y creo que hay todo un tema, ¿no? Porque eh, la unidad sí tiene el catálogo y comunica, ¿no? Pero muchas veces el agente en el lugar no tiene ese catálogo que para comunicar a la fiscalía correspondiente. Y han ocurrido casos también en la cual esa comunicación parece simple, pero yo he visto casos en la cual hasta 4 fiscales han participado. El de prevención, el penal, y no era el penal, era del de corrupción, y todo eso es un ping-pong, y hasta saber cuál es el fiscal idóneo, ¿no? Y parece algo simple, pero apreciaría que en nuestra realidad la comunicación idónea, que no niego que la norma dice inmediata, ¿no? Pero habrá que ver eso de inmediato, ¿no? Pero la comunicación idónea sí se da de la unidad policial. La unidad sí la comunica. Pero a veces el actor en el lugar, a veces el titular, a veces no tiene quién es el encargado, ¿no? Y ahora, dependiendo del delito también, dependiendo del delito, podría tener de uno u otro, pero de repente no tiene de todos. Y ahí, en un tiempo tiene que comunicar, pero a veces yo diría, no vayamos, hay que ver esa cuestión de inmediato, ¿no? Porque a veces cuando yo inmediato, yo siempre digo, ¿habrá algo más inmediato que lo inmediato? Es inmediato, pues. Y ahora, ¿cuál será lo urgente? ¿Que levante el acta de incautación o comunique? ¿Cuál es lo inmediato? Si yo voy inmediato, brother, es inmediato. Ahora, pero ahora también ya por la jurisprudencia y por la modificación de la reforma procesal penal, ahora hay lo inmediato y lo inmediato. Y está bien, pues, ¿no? No se acotaba, ¿no? Ahora, la comunicación, ¿lo hacemos inmediato o inmediato? Yo diría, habrá que ver el caso, pues, ¿no? Habrá que ver el caso, ¿no? Habrá que ver el caso, digamos. Habrá que ver el caso, el lugar, el espacio y tiempo, y en la medida de qué unidad policial se dará esa cuestión. Claro, la norma hace ese imperativo, pero ahí no apreciaría la mesa que hay una cuestión ahí que mayor, no sé, de que se disemine más la cuestión de los fiscales, pero tendría que tener todo un catálogo, ¿no? De los fiscales, y más aún los interventores, digamos, los de radio patrulla, los que están en la calle, ¿no? Imagínense, los de drogas tienen que tener, lo de cuestiones ambientales, la cuestión de lo que sea la cuestión de delitos intelectuales, lo que tienen que tener un catálogo amplio, ¿no? Y eso creo que está un poco, que no está ocurriendo, ¿no? Ahí me gustaría acotar algo a lo que dice el maestro Enríquez. El Código Procesal Penal en el artículo 67 es clarísimo. Dice que la policía, al tener conocimiento de un hecho delictuoso, comunicará por los medios más pronto posible al fiscal.
sin prejuicio de ejecutar sus diligencias de investigación urgentes o inaplazables. O sea, las actas se caen cuando no se demuestra que la policía, primer interveniente, comunicaron al fiscal. Porque una cosa es la comunicación al fiscal que está a cargo de los policías, primer interveniente, y otra cosa es la comunicación para coordinar. Por decir, yo soy de radio patrulla, intervengo en flagrancia, procedo a la detención, a las capturas, a los registros y comunico al fiscal. No se indica en qué momento le comunico al fiscal, si antes de la detención, durante la detención o después. Pero la experiencia enseña que la comunicación del fiscal cuando el policía primer interveniente ha logrado controlar la situación, ahí le comunicas al fiscal desde el lugar de los hechos. Y ya cuando es puesto a disposición, detenido todo este paquete con las especies, vehículos y detenidos, como repito, los investigadores ya no van a llamarlo al fiscal para comunicarle la detención, sino qué cosa van a coordinar para la ejecución de los actos de investigación, porque ya estamos en el siguiente ámbito, en el ámbito de la dependencia policial, en el ámbito de los actos de investigación que el fiscal tiene que disponer. Ya el aspecto de diligencias urgentes e inaplazables ya pasó, porque esos se ejecutan los efectivos primeros intervenientes. Seguimos fallando, pero en menor escala. Nuestros policías en el aspecto jurídico del acta ya no están fallando ya, porque policía ya se está capacitando de manera permanente y este tipo de podcast, la ley por encima de todo, es importantísimo porque abre una nueva ventana de capacitación a nuestros abogados, a nuestros fiscales, a nuestros policías, inclusive a nuestros propios jueces. En cambio, el policía ya empieza a conocer el tema jurídico del acta, porque lee el Código Procesal Penal y siempre está permanentemente capacitándose. Pero nos estamos olvidando como policías el ámbito técnico. Los policías, muchos, desconocen la diferencia entre incautación y comiso, la diferencia, por decir, entre entrega y recepción. Yo, como policía, entrego un vehículo robado, entrego a su propietario acta de entrega, pero esa entrega es un acto de investigación dispuesto por el fiscal. Pero en cambio yo como policía recepciono de un vecino que he encontrado en un lacto en la plaza de armas, entonces es el acta de recepción. No puede haber acta de recepción y entrega al mismo tiempo. Son acciones distintas. El acta de entrega, que el policía entrega un bien a su propietario, y el acta de recepción, que el policía recepciona. Tampoco podemos confundirnos en lo que es impresión dactilar. Ya no es impresión digital, es impresión dactilar con huella dactilar. Y acto parte con accesorio, diferencia entre detención y captura. Y acá está, y lo voy a leer rapidito. Diferencia entre pistola y revólver. Yo he visto actas, sobre todo en la parte de la sierra y en la parte del oriente de nuestra policía, donde dicen, no, habiendo sido encontrado en posesión de un revólver en vivo hueso, con su caserina debidamente abastecida con 18 balas. Y eso aparece en las actas. Las pistolas tienen caserino, los revólveres llevan tambor, y los fiscales desconocen eso, los abogados desconocen eso. La diferencia entre proyectil y bala. Proyectil es cuando ya ha sido proyectada esa bala fuera de la boca del cañón. ¿Qué cosa impacta en el delincuente? Un proyectil. ¿Qué impacta en un vehículo? El proyectil. ¿Qué cosa extrae el médico del cuerpo de un delincuente? Un proyectil. La diferencia, por decir, en lo que es víctima y agraviado, impregnaciones, y algo importantísimo. Las personas tenemos orden de captura y los vehículos tienen orden de búsqueda. Es importante, muy importante, que nuestros policías recobremos la información técnica. Y por último, cuando un policía recupera un arma de fuego y la serie solamente es número de serie. Pero si esta serie lleva números y letras, número de alfanumérico. Si esta serie lleva números, letras y guiones, son código de identificación 11 rayita RR. Entonces, en nuestras actas debemos poner
información válida, información técnica. No hay nada al caballazo que el delincuente fue encontrado boca abajo, boca arriba. No, señores, información técnica. Más la información jurídica, tengan ustedes la plena seguridad que esa acta pasa, es válida. Qué importante recomendaciones de nuestro maestro Cristian Colchado Pinto, porque esa parte técnica va a fundamentar y darle validez a estas actas formuladas por el funcionario público policial. Para terminar esta primera parte, de conclusión, doctor Enríquez. Bueno, es un tema amplio de las actas y que debería quedar claro que con la reforma procesal penal, la actuación policíaca se plasma en actas y estas actas muchas veces, mayormente las actuaciones de flagrancia y varias más, son prueba preconstituida o acta anticipada impropia. Ese es el tratamiento jurídico de la cuestión y obviamente reproducen hechos eslabonados a derecho. Maestro Colchado, para terminar esta primera parte, ¿alguna recomendación? Y las actas plasman hechos y no dichos. Siempre lo dicen los especialistas jurídicos, que las actas plasman hechos y no dichos. Las actas no plasman situaciones subjetivas o imaginativas. Repito, el policía debe centrar que el acta debe plasmar hechos reales, percibidos por nuestros sentidos. ¿Qué cosas ves como policía? Veo a un detenido varón, ¿Qué cosa le he encontrado en posesión de él? Un arma de fuego, droga. No puedo imaginarme a quién le robó el arma, qué cosa va a hacer con la droga. Entonces, eso hay unos actos de investigación, que es el acto de declaración, donde se plasman ya los dichos. Los dichos no pueden plasmarse en el lugar de los hechos. Los dichos deben plasmarse como parte de los actos de investigación dispuestos por el fiscal. Los dichos del detenido se plasman en el acta de declaración, con presencia del fiscal, con presencia del abogado defensor, en la dependencia policial. En cambio, los dichos del detenido en el lugar de los hechos no tienen valor. ¿Por qué? Porque si yo estoy ejecutando el procedimiento policial de registro personal en flagrancia a un detenido, el fin de ese procedimiento de registro personal es encontrar indicios o evidencias relacionadas al delito que estoy investigando. Los dichos de ese delincuente, de ese detenido, no pueden ser plasmados por más que los diga. Señor, esa arma se lo robó un policía y esta droga yo lo vendo en el colegio. Son los dichos que no se pueden plasmar porque la diligencia no es una declaración. La diligencia es el registro personal. Por lo tanto, no se deben plasmar los dichos en el acta de registro personal. Esos dichos tienen que plasmarse en un acto de investigación dispuesto por el fiscal, con abogado defensor y con presencia del fiscal. No confundamos los dichos con los hechos. Bien, así concluimos una primera parte de nuestro podcast La Ley por Encima de Todo, auspiciado por consultores jurídicos forenses y asociados. Vamos a pasar ahora a nuestra temida parte de preguntas sin filtro para nuestro invitado. Y voy a ceder la primera parte, la primera pregunta sin filtro a nuestro querido doctor Enríquez. Bueno, en la línea del acta, en todas las actuaciones policíacas, en todas, ¿es obligatorio e imperativo hacer acta de registro personal? Y le sumo a eso, que me va a dar como resultado negativo, 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 negativo. ¿O es que solamente deberían hacerse dependiendo de una cuestión de carácter criminosa que está vinculado al registro que voy a encontrar o no, o voy a incautar? ¿En todas se debe hacer acta de registro personal, considera usted? No, yo considero que no, y coincido con usted. Porque decir, en un accidente de tránsito donde una persona atropella a alguien, ¿de qué me sirve el acta de registro personal? Más bien, me serviría el acta de registro vehicular, porque puedo encontrar alcohol, puedo encontrar drogas, etcétera. Puedo encontrar que el vehículo estaba apagado, puedo encontrar que los faros estaban apagados, y estamos hablando de noche. Entonces, el registro personal debe efectuarse
justamente en hechos donde el cuerpo del delincuente, del detenido, puede servir como almacén de lo que estás apropiándote, de lo que estás robándote, y puedes proceder a esconder, ¿no? Es importante el acta de registro personal. ¿Por qué? Y ahí viene lo hermoso de este mundo, el mundo de la enseñanza del acta policial. El registro personal lo ejecutamos a una persona detenida en flagrancia, pero el registro personal también debemos efectuarlo a una persona retenida por control de identidad. Y eso lo dicen ustedes lo dicen clarísimo en el libro de control de identidad policial, el libro rojo, ¿no? Y es un buen libro, es un buen libro. Y ya me gustaría que lo tuvieran acá a la mano. Este libro es importantísimo porque logras definir dos cosas claritas. Acá Y también. ojo, perfecto. Este libro es importantísimo para aquellos policías y abogados cuando tengan la osadía de hablar de control de identidad. Para hablar de control de identidad y soy policía, debo haber leído este libro. Si yo no leo este libro, no podía yo tener la osadía de hablar de control de identidad y poder debatir. ¿Qué cosa nos enseña este importante libro? Dos cosas puntuales. Uno, que en el registro personal, en caso de flagrancia, tenemos que aplicar los lineamientos del artículo 210 del Código Procesal Penal. Ahí hay lineamientos donde debo comunicarle al fiscal antes de ejecutar el registro personal. Y eso debe obrar en el acta, que le hemos comunicado al fiscal que vamos a ejecutar el registro personal. Ojo que también existe el protocolo de registro del agosto del año 2018. Pero si hablamos, lo que indica el artículo 210 dice: para ejecutar el registro personal a una persona detenida en flagrancia, sigue los lineamientos del artículo 210. Y en la parte superior del acta debe estar ahí que le hemos comunicado al fiscal. Uno. En cambio, el registro personal por control de identidad no nos ceñimos a los lineamientos del 210, sino del artículo 205 del Código Procesal Penal, donde dice: si el resultado es positivo del registro personal ejecutado a una persona retenida por control de identidad, le comunicamos al fiscal. O sea, la comunicación del fiscal y debe plasmarse en acta está en la parte inferior. Y estas actas se caen. ¿Por qué se caen? Porque cuando ejecutamos el registro personal a una persona por control de identidad, no tenemos que aplicar el artículo 210 y estamos aplicando. Es tan igual, que en el acta de detención a un mayor con el acta de detención a un menor infractor a la ley penal y a un mayor detenido por flagrancia delictiva. Ambas actas tienen que plasmar los derechos, pero en los detenidos por flagrancia mayores de edad se transcribe el artículo 71 del Código Procesal Penal, los derechos del imputado. En cambio, en el acta de detención de menor de edad se transcriben el artículo 45 del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. Pero ¿qué hacemos los policías hoy en día? Gracias, felizmente, que ya están mejorando. Los policías, cuando detienen menores, le colocan acta de retención y la retención ya no es con los menores, es detención. Y cuando redactan el acta de detención del menor, transcriben el artículo 71, que son los derechos de un mayor, no de un menor. Entonces, esas cosas importantísimas es en el ámbito jurídico del acta. Entonces, ahí debemos arribar los policías para conocer no solamente el aspecto técnico que ya le hemos hablado, el ámbito técnico que le hemos hablado, sino el ámbito jurídico. Y eso se debería enseñar. ¿Cuál es la diferencia en el acta de detención de un mayor de edad y el acta de detención de un menor de edad? Infractor a la ley y detenido en flagrancia. Cosas distintas. Entonces, dice que salida, doctor, se produce el acto de privación de la libertad, de resorte inmediato, nacen los derechos de la persona. Claro. Ahora, ¿debería actuarse una sola acta de detención y lectura de derechos? ¿O es que hago el acta de detención, coloco el 71 y aparte de nuevo, lectura de derechos, de nuevo coloco el 71? Y estoy haciendo dos actas y por no tiene la cuestión.
¿Cuál es su posición Y ahí? otra cosa, la constancia de buen trato. Ah, ese está. Esa parte quería llegar. En esa parte, en otros podcasts no me han preguntado, pero acá sí, porque estamos hablando con dos maestros que son pesquisas. Ese es el tema. Cuando en el podcast tenemos maestros pesquisas, docentes, policías, detectives y abogados. Pero en otros podcasts el idioma es distinto. Miren, la problemática, y eso es para mejorar. La problemática en cuanto al documento mediante el cual le das lectura a los derechos del imputado. La problemática mediante el cual le haces conocer las razones de una detención. No existe unidad de criterio. ¿Por qué? Porque el manual de documentación del año 2016 te indica que el policía debe redactar 3 documentos: el acta de detención, la constancia de detención y el acta de lectura de derechos del imputado. O sea, el manual de documentación te indica que debes redactar 3 actas. El acta, por decir, la ley que finalmente ya fue derogada, la directiva de intervenciones por flagrancia, te hablaba que debes redactar el acta de detención y el acta de lectura de derechos del imputado. Entonces, toda la normatividad policial no es única, no existe la unidad de criterio, pero ya, el acta de detención transcribe el artículo 71 de los derechos del imputado. El acta de lectura de derechos del imputado transcribe el mismo artículo. Entonces, sí es bueno que conozca que existen regiones policiales, distritos fiscales, donde se exigen que se redacte el acta de detención y el acta de lectura de derechos del imputado. Pero también ahora con mayor fuerza viene de atrás que se redacte una sola acta, que es el acta de detención y lectura de derechos del imputado. Hay que dejar en claro que en el acta de lectura de derecho imputado hay que dejar constancia dentro del acta que el policía le ha dado lectura. No es que el detenido haya leído, sino que el policía haya dado lectura a los derechos del imputado que están en el artículo 71 del Código Procesal Penal. Y en cuanto a la constancia de buen trato, existe un problema. ¿Por qué? Porque muchos fiscales y muchos colegas de la policía, muchos abogados, desconocen que la norma solamente prevé que la constancia de buen trato debe redactarse en el protocolo de control de identidad y en la guía de procedimientos policiales en casos de violencia familiar. Nada más. En esos dos casos, violencia familiar, o sea, lo que vendría a ser violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, allí se redacta la constancia de buen trato y también se redacta en los casos de control de identidad. El manual de documentación del año 2016 que está vigente no ha previsto, no existe la constancia de buen trato. ¿Y cuál es el problema? Que una constancia de buen trato no puede estar por encima del acta de lectura de derechos del imputado. No puede estar por encima. Pero ¿qué pasa? Que la constancia de buen trato, tanto en violencia familiar como control de identidad, se menciona su existencia, pero nadie ha podido anexar a estas dos disposiciones el modelo o el formato de esta constancia de buen trato. Pero se redacta en primera persona. Yo, el detenido Cristian Colchado Pinto, doy fe que he sido tratado muy bien, muy bien, muy bien, muy bien en la dependencia policial. Firma, se negó a firmar. Entonces, ¿de qué te sirve? En cambio, en el acta de lectura de hecho imputado, sí, el instructor Cristian Colchado Pinto dio lectura al detenido, quien luego de haber escuchado la lectura de sus derechos se negó a firmar. Pero en cambio, yo, el detenido Cristian Colchado Pinto, doy fe que he sido tratado muy bien, pero abajo en la constancia me niego a firmar. Muy bien. No, pero ahí Para acotar. me gustaría, desde mi modesta óptica, ¿no? Que quede claro, ¿no? La- Hay una mención, como ha indicado el doctor, de esa figura, pero no se sabe cuál es el contenido. Ahora, como lo vemos en el día a día, ¿qué utilidad tiene? ¿Qué pertinencia, qué utilidad, qué conducencia tiene? ¿Alguna? Porque ella habla de una cuestión psicológica y física. La constancia de notificación dice, también la constancia de notificación, pues,
que se presente las veces que sea requerida, pero para eso tiene que notificarlo, ¿no? O sea, yo digo, dejemos de gastar hojas, ¿ya? Porque estamos gastando hojas. Porque no tiene no tiene pertinencia, no tiene utilidad, no tiene conducencia eso. ¿Por qué? Porque el funcionario policíaco tiene un principio de la primacía de la persona humana y derechos fundamentales. Para el funcionario policíaco, primero es el ser humano. Primero es el ser humano. Primero es el ser humano y sus derechos fundamentales. Una constancia de 2 líneas que habla de cuestiones físicas, psicológicas, no puede estar pues, por encima de un principio que observa sí o sí el funcionario policíaco. Coincidimos, Sí ¿no? o sí lo observa. Así que dejemos de gastar hojas porque no tiene una utilidad, pertenencia y conducencia ese documento y más aún si voy a hablar de cuestiones físicas y psicológicas, ¿no? Y a veces yo le digo, ¿no? Haces ese documento y el RM arroja 5x8, 3x9. ¿Qué hacemos? ¿Cuál vale, la constancia o el 3x8, el 5x6? Y te cuestiona la policía. No, no hagamos cuestiones si el principio de primacía de la persona humana y derechos fundamentales es inherente, está aparejado a la formación policíaca. Y eso se observa así. Es irrelevante hacer ese tipo de documentos que yo pensaría que corresponden al modelo anterior, viejas costumbres que no se quieren dejar atrás. Es una vieja costumbre. Constancia de notificación, vieja costumbre. Constancia de buen trato, vieja costumbre y mal copiado porque se viene del modelo colombiano. Dejemos de hacer esas cositas que ya corresponden y cambiar de mentalidad, como dice Baiteman, ¿no? Cambio de mentalidad. Hay que cambiar de mentalidad. Como escuché decir al maestro Enrique respecto a que hay que ahorrar hojas, ¿no? Por decir, en el registro personal es un procedimiento policial según el manual de procedimientos operativos policiales, el famoso MAPROPOL del año 2013, que está vigente, imagínate, 2013, está vigente con algunos errores. El procedimiento de registro personal tiene como única finalidad poder encontrar en posesión de la persona, en este caso del detenido, algunos indicios de evidencia que tengan relación directa o indirecta con el hecho que estamos investigando. Y como consecuencia del registro personal vamos a encontrar algunos elementos que va a conllevar a la incautación o alguna sustancia que va a conllevar al comiso o decomiso, que es lo mismo, comiso, decomiso es lo mismo, que no haya pleito en eso. Entonces, si voy a ejecutar el registro personal, el acta debería denominarse acta de registro personal. Si voy a registrar un vehículo, el acta debería llamarse acta de registro vehicular. En este caso, en el registro personal, acta de registro personal. Pero si yo le encuentro en posesión de un arma de fuego, es que procedo a la incautación. Acta de registro personal e incautación de arma de fuego. Si yo le encuentro droga, acta de registro personal y comiso de droga. Particularmente para mí y para la gran mayoría de docentes y capacitadores, no podíamos redactar 2 actas porque el acta es la novia del acto. El acta es la consecuencia de ese acto. Ese acto vendría a ser una diligencia. La diligencia de registro personal es un acto de investigación urgente o inaplazable. Y esta diligencia tiene un acta que se llama acta de registro personal. Si le encuentro droga, tengo que proceder a comisar la droga. No podría redactar 2 actas. Acta de registro personal y luego el acta de comiso. No. El comiso y la incautación no son diligencias. El comiso y la incautación son decisiones que va a tomar el policía como consecuencia de la ejecución de la diligencia de registro personal. Acta de registro personal, incautación de armas de fuego y comiso de droga. Una sola acta, porque son situaciones consecutivas de la ejecución de una diligencia. Repito, si encuentro a alguien en posesión de droga y arma, tengo que proceder a incautar y comisar. Pero la incautación y el comiso, que son medidas, están dentro del acta de registro personal, porque la diligencia es el registro personal. No existe diligencia de incautación y comiso. La incautación y el comiso son las acciones que el policía va a tomar como consecuencia de la diligencia de registro personal. Y otra cosa,
toda incautación, todo comiso, permite que el policía efectúe la cadena de custodia. Y la cadena de custodia son 3 actos en uno. Por decir, el embalaje. No existe el acta de embalaje. Entonces tú estás embalando y ¿cuándo lacras? ¿En qué momento vas a lacrar? Entonces, Rotula. ¿y en qué momento vas a rotular o etiquetar? Entonces es la secuencia. Acta de embalaje, coma, lacrado y rotulado. Acta de embalaje, lacrado y etiquetado. Y luego vienen los formularios. Formulario 6, formulario 7 o el formulario de interrumpido de cadena de custodia. Ahí viene ahora el problema. Que no tenemos en la policía un protocolo de cadena de custodia. La policía utiliza el reglamento de cadena de custodia del año 2006 del Ministerio Público, donde te adjunta, te anexa el formato 6 y el formato 7. Pero alguien por ahí redactó el formulario interrumpido de cadena de custodia. Entonces, a partir de ahora, sugiero que los policías siempre, cuando se trate de embalar, coloquen a los 3 hermanos. Al hermano, acta de embalaje, lacrado y rotulado. El rotulado es más grande, la hoja que va en el embalaje, y el etiquetado es una hoja más pequeña. Entonces, espero que esta secuencia los policías lo puedan utilizar, como también una disposición fiscal de allanamiento, de registro, de incautación. Entonces, el policía, hay una secuencia. ¿Acta de qué? ¿Acta de allanamiento? No. Antes de allanar tenemos que efectuar el deserraje, si es que hubo deserraje. Acta de deserraje, allanamiento, registro, incautación. Esa es la secuencia. Primero hay un deserraje, luego hay un allanamiento, luego un registro y luego la incautación. Entonces no puede ser acta de allanamiento. Si hubo deserraje, ¿dónde dejas el deserraje? Y en esa línea doctor, entonces, apreciaría ahí de esa postura que es inútil y dejemos de gastar ajo entonces la salsa que dicen para esto negativo, para esto negativo, para esto negativo, para esto negativo y para esto negativo. Bajo esa línea no existiría, entonces no se concibe, ¿cierto? Bajo esta línea que Claro. ustedes, porque hay una consecuencia de que se está plasmando y está eslabonando. No, digo, ¿cuál sería la utilidad de esa cuestión? El manual de documentación policial sí coloca este formato que es cuestionado, el famoso para. Eso está cuestionado, porque el acta va a plasmar lo que objetivamente tú estás viendo. ¿Qué cosa estás observando? Que como consecuencia del registro personal he encontrado droga. Entonces, ¿por qué debo colocar en el acta para armamento negativo, para alhajas negativo, para dinero nacional y extranjero negativo? No, el acta debe plasmar solamente lo que tú estás observando por intermedio de tus sentidos. Yo puedo percibir por mi sentido olfático que algo está putrefacto. Yo puedo palpar que es suave. Yo puedo observar que es un hombre o es una mujer. La famosa El famoso formato que está en el manual de documentación policial está siendo cuestionado por abogados, porque indirectamente los policías están buscando droga donde no han encontrado, porque lo que han encontrado es simplemente una pistola. Entonces, desterremos este famoso formato de acta policial con su contenido para. Porque si colocamos 5 para droga, para insumos químicos, para armamentos y municiones, para alhajas y joyas, para moneda nacional y extranjera, entonces coloquemos también para zapatos, para ollas, para correas, para etcétera, etcétera, Es etcétera. inútil, pero no reproduce el hecho. No reproduce el hecho. Ahí hay un detalle. Hay cuestionamientos, ¿ah? Hay un detalle ahí. Hay el registro preliminar y el registro definitivo. Cuando un sujeto es ingresado vinculado a la cuestión delictual al calabozo, ¿debe haber también un registro? Este, ¿Qué es el registro? ¿Parcial, total, inferior, superior?
¿Eso lo tenemos claro, doctor? ¿Usted apreciaría? Quisiera agregar ahí a lo que menciona el doctor Enríquez con relación a ese tema, del tema preliminar o definitivo con relación al registro personal. Pero en su experiencia, por ejemplo, le quería decir esto, agregar esto. El cacheo, el famoso cacheo, es una acción que cuando, por ejemplo, uno va al estadio, ¿no? A ver un evento deportivo, va a ingresar a un clásico, ¿no? De dos equipos de fútbol, en la puerta le hacen el cacheo, lo tocan superficialmente para ver si está entrando con un arma. Eso ya es una invasión de la persona, del registro de la persona. Hay un registro después, luego, ya plasmándolo en una actuación policial. Luego, cuando uno lo lleva por medidas de seguridad, ¿no? Le ponen las marrocas, esposas, y lo llevan a la unidad policial Una realidad. y lo llevan y le hacen otro registro antes de ingresar al calabozo, como bien dice nuestro doctor Enríquez. Hay dos momentos, hay dos actas, hay un acta de registro preliminar y después un acta de registro personal final. ¿Cómo sería? Y ahí tendríamos que leer el manual de procedimiento operativo policial y también leer el protocolo de registro del año 2018. Mira, esa situación es importantísima. Y también leer el Código Procesal Penal en su artículo 210, que te hablan justo del registro. Pero es una realidad que el manual de procedimiento operativo policiales nos indica y nos han enseñado que existen dos tipos de registro. El registro preliminar que se hace en el lugar de los hechos y el registro definitivo que se hace en la dependencia policial. En el lugar de los hechos, que es el famoso cacheo y el registro de las prendas de vestir y los efectos personales, entonces los morrales, maletines. Y en la dependencia policial es el registro definitivo que se realiza en el cuerpo desnudo. Eso lo dice el manual de procedimiento operativo policiales. Lo prevé. Pero plasmarlo en acta hay un cuestionamiento serio. No olvidemos que el acta de registro personal es uno de las actas más cuestionadas. Más cuestionada. Y tan que es así que podríamos hablar inclusive el registro personal a los LGTBI, ¿no? ¿El policía varón puede efectuarle un registro personal a una delincuente mujer? Sí, pero en el registro preliminar. Y ahí lo indica el manual de procedimientos operativos policiales y lo indica también el protocolo de registro del año 2018. Hay un protocolo. Pero sí es verdad que los policías que intervenimos en el lugar de los hechos hacemos un registro y lo plasmamos en acta. Ese es válido. Pero cuando lo ponemos a disposición de la unidad especializada lo registra y supongamos que le encuentra un arma escondida. ¿Esa acta es válida? Y luego pasa al calabozo. El calabocero lo registra y le encuentra otra arma. ¿Esa acta es válida? Porque tiene que redactar un acta. Porque tú eres policía de investigaciones, ¿no? De la DIRINCRIM. Habría que cuestionar lo que hizo el primer instructor. Ahí viene el problema. Y para eso está el protocolo. Me gustaría que se lea el protocolo de registro del 23 de agosto del año 2018, que fue emitido con Decreto Supremo número 10/2018 de justicia. Entonces, eso es importante. El registro personal se debe tocar con pinzas. ¿Por qué? Porque existen cuestionamientos muy, pero muy serios. ¿Podemos registrar a un menor de edad? A pesar que ha cometido una infracción a la ley penal, ¿lo podemos registrar en lugar de los hechos? Como policía varón, como policía mujer. Y eso sería para una próxima. Es amplio, pero yo quisiera agregar también, porque no solamente ha habido cuestionamientos al tema de registro personal, sino también en temas, en casos de tráfico ilícito de drogas, porque a veces encuentran una caleta y después viene otra información a los 10 días y no, que había más droga en el vehículo y encuentran otra caleta, o sea, se hizo mal el registro vehicular, se hizo mal el registro personal, habría cuestionamiento del funcionario policial que no hizo un buen registro, algo latente para examinar, ¿no? Y yo le agregaría ahí, a ver, yo apreciaría que no se concibe que una persona que ha cometido un delito, cuando va a ingresar al calabozo, no se le haga registro. ¿Por qué? Porque podría ingresar un objeto que podría poner en riesgo su persona, a los otros sujetos que están en ese espacio y a la propia instalación, a la propia instalación. Y ahora,
El tema, Y es ahí que, te- el tema es que se hace le y no corto- se plasma. Le corto un Y segundito. la que se tiene que hacer, ¿no? O ya. Sí, y algo valioso dijo el maestro Enrique, porque en las guías que muchos estudiosos hacen, le hablan que en el calabozo el detenido puede autolesionarse o causar lesiones a sus captores. Pero hoy en día dijo usted algo valioso. Muy aparte que puedan autolesionarse o lesionar a sus captores, que son los policías, es causar lesiones a sus propios compañeros de calabozo, ¿no? Disculpe la interrupción, No, maestro. sí, claro, pero ocurre, eso en la realidad sí, pero ¿se plasma? No. ¿Debería plasmarse? Sí, pues, porque no se concibe Ujú. ahora, pero ha sido poco tratado y el cuestionamiento de saber por qué vendría, por la cuestión de total, parcial, qué parte, ¿no? Pero cómo va a ingresar, pues las cuestiones, protocolos de seguridad y la propia seguridad inherente a todos los derechos, pero a veces hay ciertos sectores, pues, que no conciben eso, ¿no? Pero sí Bueno, es. con esto ha nacido un buen tema para poder desarrollar en un futuro reunión de podcast con nuestro maestro Cristian Golchao Pinto. Luis, invito a la mesa a las palabras finales, doctor Enríquez. Bueno, grato, doctor, tenernos por acompañarnos en este día y bueno, esperemos haber trasladado información de interés y siempre para colaborar pues con la sociedad y con los funcionarios policíacos y demás operadores de justicia de cara a que los hechos estén idóneamente estructurados y eslabonados al derecho, que eso es lo que quiere la ciudadanía. En la palabra final, maestro Cristian Golchao. Yo sé que esta segunda parte es preguntas, ¿no? Las preguntas Ha sido un al debate. pecho, pero siempre a mis 60 años de edad, mis 30 años como oficial de la policía y mis 20 años como docente, esas preguntas tengo que hacerlas yo, pues, ¿no? Y le pregunto al maestro Enrique, ¿existen reglas para elaborar de acuerdo al orden de las actas? Y a mi amigo Ismael Arroyo, ¿tienen valor legal las actas que se redactan en un lugar distinto al lugar de los hechos? Bueno. Al pecho, señora. Nos devolvieron la pregunta sin filtro a nosotros. Muy Sí. bien, muy bien. Mi Estamos ami- para eso. A ver, empezaría Orden para elaboración de No, las actas. el Código Procesal Penal no indica ningún orden. En tanto y en cuanto el funcionario policial que reproduzca el hecho y él va a sostener el hecho, la cuestión fáctica de la teoría del caso, él va a indicar que ese hecho se produjo así, 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 así. No hay un imperativo cuál es. Pero sí apreciaría que el acta de intervención es al final. Primero yo apreciaría que el hecho criminoso, el arma, la droga, el objeto, ese es, trato la cuestión evidencial, eso trato. Y de ahí viene. No desarrolla, no hay un catálogo específico, pero sí hay que cautelar los derechos fundamentales y las reglas que están establecidas para cada figura que se pueda desarrollar. Porque teníamos que ver qué derecho fundamental va a quebrantar si un acta se redactó primero, segundo, tercero, cuarto. Yo creo que ningún derecho fundamental se va a quebrantar, porque lo que se plasma en las actas son qué diligencias ejecutó primero el policía en ese caso. Todos los casos, todas las intervenciones no son iguales. Así es, todos los iguales. Algunos policías en flagrancias primero registran al detenido, otros policías en flagrancias le leen los derechos del detenido, etcétera. Entonces, la pregunta no debería ser para mí qué acta se redacta primero, sino qué diligencia de investigación urgente de una aplazable ejecuta el policía en determinado caso. Claro, el caso lo irá. El caso lo irá. Por ahora, 20 de nota. Por ahora. Para la pregunta con relación a si tendrán validez las actas policiales que no se desarrollan en el lugar de los hechos, yo le podría decir lo siguiente, ¿no? Primero, en lo que nos ha alcanzado, efectivamente, es para salvaguardar la integridad física del imputado, para salvaguardar la integridad física de los funcionarios intervinientes, para neutralizar la posible fuga o rescate del imputado por parte de terceros. De repente se fue la luz eléctrica, se presentan fenómenos climatológicos que puedan borrar los vestigios y los indicios,
Pero también hay algo muy importante también que agregar aquí. Es el tema de proteger los elementos de convicción recogidos y encontrados en el lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque si se encuentran las armas, viene un tumulto, hay terceros que quieren rescatar al imputado, pero se llevan las armas, ¿qué elemento probatorio vas a tener para demostrar que has intervenido por tenencia ilegal de arma de fuego? O se lleven la droga. También cómo detienes por tráfico de drogas. O se lleven el arma blanca con que se dio víctima o se lesionó, puso penetrante, cortante a la víctima. Entonces, bajo ese criterio, habría que agregar también ello. Bajo ese criterio, al momento de trasladar el intervenido con los elementos de convicción que se han recogido en el hecho criminoso, no necesariamente hay que llegar hasta la unidad donde uno pertenece. Puede usar cualquier otra entidad de funcionario público, una prefectura, una gobernación, etcétera, etcétera, para poder desarrollar las actas. Pero siempre esto con conocimiento del Ministerio Público. Perfecto, hoy día aprendí algo, y es algo que siempre digo en mis sesiones académicas. El docente es el primero que aprende en una sesión académica. El docente no solamente va a compartir conocimiento y a enseñar. El docente es uno de los primeros que va a aprender, y hoy día aprendí dos cosas importantes de ustedes que lo vamos a plasmar en nuestras guías para poder seguir enseñando. Y lo que dice Ismael es efectivamente cierto. Es cierto, para que tengan valor legal las actas que se redactan en un lugar distinto al lugar de los hechos, primero debemos dejar constancia de tres cosas precisas. ¿Qué tipo de circunstancias apremiantes sucedió para poder tomar la decisión de trasladar detenido, especie de vehículo a un lugar distinto? Este lugar distinto, la ley indica, debe ser la dependencia policial de la jurisdicción, pero hay lugares donde no hay dependencia policial, debería ser una entidad pública, no en una discoteca, etcétera, ¿no? Y principalmente para que tengan valor legal las actas que se redactan en un lugar distinto al lugar de los hechos, debe ser con conocimiento y por disposición del Ministerio Público. Si no, no. Bueno, agradezco a los amigos de la ley por encima de todo, al amigo Ismael, al amigo Enrique, dos maestros que me dan la oportunidad de poder plasmar mi poca experiencia, mi poco conocimiento en cuanto al mundo de las actas. Tengan ustedes la plena seguridad que están yendo en el camino correcto para que este podcast sea dentro de muy poco tiempo uno de los principales lugares de enseñanza, uno de los principales lugares de capacitación de policía, de abogados, de fiscales y jueces. Y tengan ustedes la plena seguridad que mis alumnos hoy en día, en la escuela de oficiales, en las escuelas de suboficiales, en los cursos de capacitación y especialización, tendrán a la ley por encima de todo una herramienta de poder a aprender a actuar ante el delito. Y muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias por todo. Muchísimas gracias, maestro Cristian Colchao Pinto, de la ciudad de la eterna primavera, provincia de Errázuriz, desde el distrito de Puerto de Malabrigo. Lo dije bien, ¿no? Así es que muchísimas gracias. Un aplauso por usted, maestro. Gracias por estar con usted. Y los invitamos a suscribirse. Ahí está la campanita, suscríbanse. Y los estaremos en una nueva edición en La Ley por encima de todo, desde Consultores Jurídicos Forenses. Muchísimas gracias y nos volveremos a encontrar.